Los seres humanos no son buenos de manera innata, tampoco malos, pero vienen provistos de impulsos que pueden alejarlos de la violencia y orientarlos hacia la cooperación y al altruismo. La empatía, especialmente en el sentido de preocupación compasiva, nos empuja a sentir el dolor de otros y a alinear sus intereses con los nuestros. El autocontrol nos permite prever las consecuencias de actuar sobre los impulsos y, por tanto, inhibirlos. Estás escuchando Rebetic. Dale movimiento a tus ideas. Advertencia. Este podcast busca promover la reflexión y difundir ideas filosóficas, no imponer ideologías. Por ello, se busca la exposición de estas ideas de manera objetiva y advertiremos cada que se emita una reflexión personal. Bienvenidos a un episodio más. Yo soy Rebeca Lugo y espero que todos estén muy bien. En esta ocasión, al inicio escucharon un fragmento del libro Los ángeles que llevamos dentro, de Steven Pinker, del cual hablaremos más adelante. Primero, déjenme hacerles una pregunta. Seguramente alguna vez han escuchado comentarios sobre el gran avance de la ciencia y el progreso de la tecnología. Sé que parece un poco trivial porque lo tenemos todos los días, pero el hecho de que tú me estés escuchando ahora, sin ver mi cara y sin estar presente al lado de ti, es toda una hazaña. Desde el descubrimiento de los artefactos de sonido y los radios hasta el bendito Internet. Yo creo que nadie podría poner en duda que en ese sentido los seres humanos a lo largo del tiempo han simplificado y eliminado muchas de las prácticas de vida que nos permiten vivir y convivir también. Pero, ¿alguna vez se han preguntado si vivimos en un mundo moralmente mejor que hace un siglo? Mi curiosidad por esta pregunta empezó porque Pinker, el autor que les comentaba hace un momento, escribió, por favor agárrense de su silla, 774 páginas argumentando con datos empíricos, tengo que decirlos, de procedencia dudosa algunas veces, a favor del progreso en general. Él cree que vivimos en un mundo mejor. De hecho, tiene pláticas en TikTok donde habla de ello. De hecho, están en YouTube, ustedes las pueden buscar y consultar por si están interesados. Sin embargo, no hay casi nada de literatura en español en específico acerca de este tema. Y yo creo que es muy interesante, sobre todo porque sí he escuchado a varias personas decir que no es posible que tengamos tanta tecnología en nuestras manos hoy en día, pero que el hombre como tal no haya progresado. Es decir, que siga habiendo conflictos, guerras, violencias. Pero, ¿de verdad no ha cambiado nada? ¿No ha habido un progreso moral? Bueno, para ello tendríamos que pensar qué significa progreso moral. Y lo primero que hay que decir es que el progreso no solamente se trata de la existencia de un cambio. No podemos decir que el hecho de cambiar la forma en la que escuchamos música, por ejemplo, es un progreso simplemente porque ha cambiado la forma de hacerlo. No podríamos juzgar la calidad musical como un progreso solo diciendo que ha cambiado. Hablamos de un progreso cuando el estado subsecuente es mejor que otro, cuando hablamos de un cambio para mejor. En este caso, el progreso moral sería avanzar hacia un estado moral mejor al que teníamos. Ahora, aquí podríamos discutir acerca de si este progreso puede darse de manera individual, es decir, si una persona puede ir mejorando su conducta moral o sus creencias morales, o si la sociedad es la que sufre este cambio y dentro de esto podríamos dejarlo a nivel país o llevarlo más lejos y pensar a nivel global. En estos momentos lo vamos a llevar a una cuestión social. Cabe mencionar, aunque a lo mejor se puede intuir, que esto depende mucho de la visión que tengamos de la moral, y esto se va a ver mucho más reflejado cuando más adelante les platique acerca de las personas que ponen en duda el progreso moral. Por mientras, vamos a seguir cuestionándonos y juguemos un poco con la imaginación. Tomemos una postura de alguien que cree verdaderamente en el progreso moral. Entonces llega otra persona que no cree en ello y nos pregunta: oye, ¿y qué ha mejorado moralmente hablando? Tenemos varias opciones para responder. Yo les daré 3 opciones, aunque hay muchas más. Si les interesa conocerlos, les recomiendo el libro The Evolution of Moral Progress de Alan Buchanan y de Russell Powell. Entonces, lo que podrían decirle a esta persona, tal como lo hace Steven Pinker, es que hay evidencia con datos plausibles, aunque después no puedan justificar del todo esos datos, de que somos menos violentos. Los asesinatos han bajado, los métodos de tortura también,
De hecho, podrían leerle el siguiente fragmento. El tipo de razonamiento pertinente al progreso moral no es inteligencia en general en el sentido de capacidad intelectual en bruto, sino el cultivo del razonamiento abstracto. La clase de razón que expande las sensibilidades morales no procede de grandes sistemas intelectuales, sino del ejercicio de la lógica, la claridad, la objetividad y la proporcionalidad. Imaginemos que la persona que intentamos convencer, vamos a llamarle de una manera, vamos a decirle Z, te dice: bueno, el control de la violencia pudo haberse dado mediante otro tipo de procesos y razones que no necesariamente tienen que ver con la moral. Puede que en realidad lo que pasó es que ciertos incentivos institucionales lograron contener las acciones egoístas, pero no tienen propiamente motivaciones morales. Entonces, ¿aún así sostienes que es progreso moral? Supongamos que esta respuesta te empieza a hacer dudar y empiezas un poco a titubear sobre si realmente se puede sostener el progreso moral de esta forma. Pero no te preocupes porque aún hay salvación. Podemos darle una segunda respuesta. Y es que ahora cumplimos mejor con ciertas normas válidas. ¿De qué normas válidas estamos hablando? Bueno, aquí también podemos elegir. Podemos usar el argumento de Ruth McLean, el cual dice que la norma válida es respetar el principio de humanidad, que consiste en mostrar más la sensibilidad al dolor y al sufrimiento de los seres humanos, y el principio humano, que reconoce la dignidad y la libertad de los individuos. O también podríamos decir, como Peter Singer, en una posición utilitarista, que el criterio es que todos los seres sintientes tengamos una posición moral, y esta es la única norma. Y aquí Z te empieza a mirar con un poco de desconfianza. Y te dice: ¿cómo es que podemos medir el criterio del principio de humanidad y el principio humano de manera concreta? ¿Cómo sé que la humanidad tiene más sensibilidad al dolor y que reconocemos la dignidad? A ello podríamos contestarle que la prueba son los derechos humanos y el reconocimiento como moralmente malo a prácticas culturales que antes se aceptaban, como el casamiento forzado, por ejemplo. Y con Peter Singer, ¿no crees que primero deberíamos justificar el utilitarismo? Te dice Z de repente. Y sí, ciertamente tendríamos que hacerlo y también tendríamos que definir a qué se refiere con posición moral. Ya hemos probado con esta respuesta. Ahora vayamos por otro lado. Digamos que el progreso moral tiene que ver con una mejor comprensión de los conceptos morales. Esta postura la defiende Michelle Moody Adams, y lo que dice es que el progreso moral se da cuando podemos comprender la profundidad semántica de los conceptos morales. El ejemplo de las mujeres que son forzadas a casarse funciona también aquí. Se ha entendido que la mujer tiene capacidad de elección y la suficiente autonomía como para elegir por ella misma con quién pasar el resto de su vida, y no se le puede obligar a realizar una acción que ella no quiere. Esta respuesta puede sonar muy convincente, pero imagina que Z de nuevo pone una cara de duda y de pronto comienza a hablar. De nuevo. Vale, pero una mejor comprensión de los conceptos morales no siempre va a llevar a acciones moralmente correctas. Yo puedo estar consciente de que robar es malo y sin embargo puedo hacerlo. ¿Un concepto moral puede influir en mi motivación para hacer o no algo? Además, hay muchos conceptos morales que aún no logramos comprender del todo, como la responsabilidad moral. Yo creo que este problema acerca de si un concepto moral puede influir en mi motivación para hacer algo o no, es una discusión que podría incluso dar para todo un podcast, pero ciertamente podría ser acertado. ¿Cómo sabemos que un concepto moral puede influir en las acciones de una persona? Siguiendo con nuestra situación imaginaria hipotética, digamos que en este punto de la conversación te hartas. Ya no quieres seguir dándole razones. Estos filósofos que no están contentos con nada. Y en cambio le pides ahora su opinión. ¿Qué piensa acerca del progreso moral? Y Z te responde: yo la verdad es que creo en el relativismo cultural. Creo que las ideas universales son un mito y el criterio que tomamos para evaluar situaciones morales depende de nuestra cultura y nuestro entorno, pues no podemos juzgar ni siquiera a otros en tiempos y espacios distintos. Y aquí sí que podríamos contradecirlo porque el relativismo cultural tiene sus problemas. Sin embargo, eso quedaría para otro podcast.
Basta con decir que esta visión, por su manera de concebir la ética, es completamente incompatible con el progreso moral. Y es por eso que al inicio del podcast les comentaba que este concepto sí depende un poco, por no decir mucho, de cómo veamos la moral. ¿Tú qué argumento le darías a un relativista cultural hablando sobre el progreso moral? ¿Crees que hay alguna forma de contestar las objeciones que hace Z de alguna de las 3 respuestas que presentamos? No olvides dejarnos tu respuesta en Twitter. Estamos como @rebtica1. Algo así como Rebetica, pero sin la E con tilde. Yo la verdad es que no tengo una opinión sólida al respecto. Me parece una discusión con muchísimo jugo y lo sería aún más si nos pusiéramos a hablar desde el punto de vista más personal e individual. Como individuo, ¿cómo mejoramos moralmente? ¿Es posible? De lo que sí estoy segura es que decir que hay un progreso moral así tajante es tan errado como ser optimista y decir que sí tajantemente. Me convence más, hasta ahora, la visión de Alden y de Russell en el libro que les menciono, The Evolution of Moral Progress. Ellos argumentan que deberíamos ver el progreso moral de manera plural, es decir, no solamente entra en juego un solo criterio, como el mejor entendimiento de los conceptos morales o el mejor cumplimiento de las normas morales, aunque sí advierten que se debe de tener cuidado porque no todos estos criterios valen como progreso moral, como por ejemplo el criterio de Pinker. Para ellos sí es muy importante la motivación moral, si no, no tiene sentido hablar de progreso moral, y solo podríamos ponerlo como progreso a secas. Por otro lado, una de las razones por las cuales creo que este es un tema que debería de pensarse y que de hecho es relevante es porque creo que esto nos podría dar una pauta sobre qué estamos haciendo bien o qué estamos haciendo mal, cómo podemos ir cada vez hacia algo mejor, porque finalmente eso es lo que se espera con un progreso. Pero si tomamos la postura de un relativista cultural, no tendríamos ni siquiera la oportunidad de hablar sobre la ética. Tendríamos que hablar simplemente de los sistemas morales de cada sociedad. En ese sentido, y eso es algo que sí menciona Michelle Moody Adams, es que la oportunidad de reflexionar acerca sobre el progreso moral nos permite tomar acción sobre ello, y no solamente quedarnos con la reflexión. Saben, creo que nunca había dicho la palabra moral tantas veces en mi vida. Eso es todo por el capítulo de hoy. Ojalá que Z no los haya desesperado mucho, así somos los filósofos, un poco insoportable a veces. Pero ojalá que al menos les haya dado movimiento a sus ideas. Nos vemos en el siguiente capítulo. Rebetic. Dale movimiento a tus ideas.